Hola, Dios les bendiga. Bueno, en este día quiero compartir la palabra del Señor. Gloria al Señor, y voy a tratar un tema acerca de la oración. Y lo voy a hacer bajo una pregunta. ¿Por qué se tarda Dios en responder nuestras oraciones? Vamos a ver esa parte, por qué se tarda Dios en responder nuestras oraciones. O si realmente nosotros estamos recibiendo las respuestas de Dios tal como Él las quiere eh, dar a cada uno de nosotros cuando le pedimos. Siempre cuando nosotros hablamos de que Dios no me responde la oración, nos referimos cuando hacemos oraciones donde nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, que el Señor haga algo, gloria al Señor. Y cuando nosotros le pedimos algo al Señor y no vemos respuesta, pues es algo que nos preocupa, algo que nos afecta, algo que nos deprime, algo que nos angustia, algo que realmente pues sentimos como que si Dios no estuviera con nosotros. Y una cantidad de cosas que pasan por la mente de nosotros cuando le pedimos al Señor y vemos que como que la respuesta no llega, como que Dios no me escucha. Vamos a analizar un poco acerca de este tema de la oración. Lo primero que quiero decir es que Dios a sus hijos les responde todas sus oraciones. No se queda una sola sin responder. Entonces vamos a desarrollar este tema, a ver cómo manejamos esto, cómo entendemos esto y nos vamos a mirar las respuestas de Dios. Quiero leer un texto de la palabra del Señor que está en el Salmo 13. Vemos a David en el Salmo 13 haciéndole una pregunta al Señor, o varias preguntas le dice. Una de ellas, el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos a David aquí supremamente angustiado, supremamente preocupado. Y él está haciendo varias preguntas al Señor. ¿Hasta cuándo? Como quien dice, ¿hasta cuándo, Señor, te estoy pidiendo y no me respondes? ¿Qué está pasando? El versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si Dios resbalara. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Gloria al Señor. David sabía que Dios siempre tenía una respuesta de bien para él. Mas, sin embargo, lo vemos aquí clamándole al Señor y preguntándole al Señor, ¿por qué? Creo que usted y yo también en algún momento hemos expresado esas palabras que expresó el rey David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te olvidaste de mí? No me oyes, no me escuchas. ¿Qué está pasando? Gloria al Señor. Eso es muy dado en los seres humanos. Entonces vamos a mirar algo respecto a esto, hermano, que quiero esbozar. Entonces, en la palabra de Dios podemos ver normalmente los seres humanos sentirnos impacientes, amados, desesperados por lo que consideramos una tardanza, o sea que Dios no me responde. ¿Cuál es nuestra lógica humana que nos hace sentirnos tan impacientes y ansiosos? Porque nos preguntamos, si Dios es todopoderoso, si Dios puede hacer todo, si para Él no hay nada imposible, Él tiene poder para cambiar las cosas, las circunstancias, ¿por qué no lo hace? En esa situación nos encontramos nosotros en muchos momentos.
Entonces, y esta pregunta seguramente es la que la mayoría de nosotros nos estamos haciendo en este momento. Nos estaremos preguntando, ¿por qué Dios no ha terminado con esa enfermedad? ¿Por qué Dios no ha terminado con esa situación económica? ¿Por qué Dios no ha terminado con esta situación que tenemos de peste, de pandemia? ¿Por qué si se está clamando, se está pidiendo? ¿Por qué? Pero la respuesta de Dios aparentemente no llega. Entonces, ¿por qué tarda Dios en respondernos? ¿O por qué no responde? ¿O será que nosotros no estamos interpretando correctamente las respuestas de Dios? Te vamos a mirar. Primeramente, hermanos, amigos, tenemos que comprender que nuestro Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere. Hermano, Él es soberano y hace las cosas como Él quiere. Él no se somete a nadie, no se rige por el tiempo. Dicho de otra manera, Dios no obra presionado por nuestro reloj o por nuestro calendario. Él es eterno, porque la palabra nos lo declara. Eterno y soberano. Soberano es que Él tiene la potestad, la facultad, Él es autónomo de tomar las decisiones que considere correctas o pertinentes. De algo sí tenemos que tener claro, usted y yo, hermanos, que hemos conocido al Señor, que hemos entregado nuestro corazón al Señor, es que todo lo que Dios hace y lo que Él actúa hacia mí, siempre lo hace con un fin de beneficiarme. Nunca lo hace con el ánimo de angustiarme porque él me quiera ver angustiado, porque Él me quiera ver preocupado, porque Él me quiera ver alterado. No, al contrario, eso tiene un propósito, que quizás es el problema que usted y yo no hemos entendido. Gloria al Señor. Entonces, el tiempo de Dios, además porque nosotros decimos demasiado tarde, es que el tiempo de Dios, para Dios el tiempo no existe. Bueno, me explico, no sé si, es decir, el tiempo, Dios no maneja el tiempo que nosotros lo manejamos, días, meses, años, no. Porque el Señor dice en su palabra que 1000 años para Él es como si fuera un día. Y un día, viceversa, como si fueran 1000 años. Eso no quiere decir que el tiempo no es, Dios no se guía, no se maneja por el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del tiempo, Él es el tiempo en sí. Quiero leer un pasaje que está en 2 de Pedro 3:8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como les decía. Esa es la forma del Señor ver el tiempo. Nosotros sí los vemos y vemos el tiempo 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Nos parecen muchos, pero delante de Dios, Señor hermano, el tiempo comparado con la eternidad pues no existe. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esto nos debe hacer entender que nosotros no podemos regir a Dios. Él no está bajo nuestro dominio. Oiga, Él no está bajo nuestro dominio. Nos está recordando que Él es Dios y nosotros debemos aceptar su voluntad y someternos a ella sin reservas. Nosotros no le podemos decir al Señor cómo hacer las cosas, qué hacer, porque Él es soberano. Número 2. Tenemos que saber que nuestro Dios nunca está retrasado, nunca llega tarde. Oiga, el Señor siempre llega a tiempo. El Señor no llega, no te responde a ti tus oraciones, ni antes ni después. Para ti te parece que es muy largo y es un después, pero para Dios no. Nuestro Dios no obra ni antes ni después. Él obra en su debido momento, ni siquiera tiempo, en su debido momento. En ese momento llamado también Kairos, el Kairos de Dios. El Kairos de Dios es un momento donde la gloria de Dios se derrama con su poder. Y usted y yo tenemos que esperar esos tiempos o esos momentos de Dios. En Juan 12:23 Jesús dijo lo siguiente. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dios tiene un momento, Dios tiene una hora, Dios tiene un tiempo específico, amado hermano, para responderte esa petición que tú estás
demandando del Señor. Pero hay que analizar otros puntos que son supremamente importantes. Tercero, es necesario reconocer que lo que para nosotros es una tardanza, porque demasiado, por allá, Señor, cuando decida demasiado tarde, hermanos, el Señor, siempre esas tardanzas de Dios, que nosotros miramos con una tardanza de Dios, tiene un propósito. Hay un versículo aquí que no se refiere exclusivamente al tema quizá de pedir cosas materiales, pero es un versículo que está en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9, donde dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, aquí se está hablando de pronto de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, pero también lo podemos llevar a otros ámbitos, gloria al Señor. Entonces, la demora en que el Señor va a venir por su iglesia, como lo prometió, y Él lo va a hacer, el tiempo está cerca hoy más que nunca, tiene un propósito, amados hermanos, de que las personas puedan recibir, escuchar el Evangelio, para que ellos decidan si toman la decisión por Cristo o no la toman. Pero tiene un propósito, hermano, es de darle la oportunidad a la mayor cantidad de personas. Es decir, que todas las personas, por decirlo así, reciban la palabra del Señor y puedan tener un arrepentimiento, si así lo desean y quieren. Cuarto, hermano, tenemos que comprender también que los tiempos de prueba, de aflicción, son tiempos de enseñanza y aprendizaje para nuestra vida. Es para nuestro crecimiento espiritual. Hermano, si usted le pide al Señor algo y enseguida se lo da, hermano, usted comienza a ver que usted no tiene que preocuparse por nada. Y a veces la preocupación, en cierta medida, nos ayuda, amados hermanos. Nos ayuda a estar ahí pendientes, porque está diciendo lo que dice la palabra del Señor. Que esos tiempos difíciles, esas demoras de Dios cuando yo tengo una necesidad y comienzo a pedirle y no veo la respuesta, hermano, eso tiene un propósito en nosotros. Romanos 5:3 dice de la palabra. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga, los problemas, las pruebas, las dificultades tienen un propósito en la vida del cristiano. Esa necesidad, de pronto esa enfermedad, que no se va enseguida, apenas le pedimos al Señor, sino que el Señor permite que nosotros tengamos algún tiempo. Esos tiempos, hermanos, son tiempos en los cuales Dios trabaja en el ser humano. ¿Y por qué trabaja de esa manera, amados hermanos? Porque nosotros somos muy dados, hermanos, a descuidarnos cuando todo lo tenemos. Cuando todo está bien, hermanos, estamos en un confort, nosotros nos quedamos tranquilos, como si no necesitáramos de Dios, no vamos a Él. Siempre nosotros vamos a Él cuando está la necesidad. Y a veces el Señor, hermano, con tal de que yo entienda que dependo de Él, permite esos procesos, permite que esas oraciones mías que yo estoy haciendo delante del Señor no sean contestadas en mi tiempo. Gloria al Señor. Entonces la tribulación produce paciencia. La paciencia tiene que ver con aprender a esperar en la voluntad de Dios. Oiga, aprender a esperar en la voluntad de Dios. Es decir, que no es Dios que se tarde, sino que nos está enseñando a esperar. Nos está enseñando a confiar en Él. El Salmo 27:13 dice la palabra del Señor. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Eso lo mantenía él vivo. Al salmista lo mantenía él con esa esperanza. Es la esperanza que usted y yo tenemos que tener. Esa esperanza, amados hermanos, gloria al Señor, que Dios, aleluya, estableció para que nosotros viviéramos en esperanza. La esperanza de la gloria, la esperanza de la vida eterna, la esperanza, amados hermanos, de un día estar en la presencia del Señor. Entonces la paciencia significa esperar sin desmayar. Oiga,
La paciencia significa esperar sin desmayar, confiando que veremos la bondad de Dios y sus maravillas, aunque quizás ahora lo que vemos con nuestros ojos quizás son necesidades, dificultades. Pero vamos a ver, el momento se llega para ver la bondad de Dios, para ver la gloria del Señor. En el libro de los Salmos también el salmista, Salmo 40, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y de los cenagos. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí está el Señor, hermanos. Ahora, no estoy hablando de la paciencia, pero estoy hablando de esperar. Tiene que ver porque en la oración hay que esperar la respuesta de Dios en el tiempo del Señor y no enojarme. Hay gente que se enoja. Hay gente molesta porque Dios no le ha respondido. O quizás Dios le respondió y no escuchó el mensaje de Dios. Porque el último punto que voy a tratar es las respuestas de Dios cuando el Señor dice no. Es el número 5. No. Cuando les decía al comienzo que Dios responde toda oración de sus hijos, el Señor le responde. Pero es igual, hermano, aquellas respuestas. Si un hijo le pide algo a usted, todo lo que el hijo le pide a usted siempre va a tener una respuesta para él. Siempre va a tener una respuesta para él. La respuesta es que mi hijo me pide y yo tengo para hacerlo y veo la necesidad y voy y le respondo, le doy lo que ese hijo me está pidiendo. Pero hay una respuesta que te puede decir: mi hijo, debes esperar un poco más de tiempo. Y yo tengo que estar dispuesto con amor a recibir y aceptar esa respuesta de mi Padre. Y así es el Señor. Yo tengo que estar dispuesto, cuando el Señor no me responde enseguida, esperar el tiempo de Dios. Porque el Señor conoce el porqué. O el Padre sabe el porqué. No puede hacerlo en el momento. Pero nunca un padre va a tratar de retener o demorar algo con el ánimo de amargarme la vida. Gloria al Señor. No, ninguna manera. Porque un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y cuánto más nuestro Dios. Gloria al Señor. Pero hay un problema con nosotros, que nosotros no hemos aprendido a aceptar las respuestas de Dios cuando son un no. Y el no en el Señor también, hermano, tiene un propósito loable para nosotros. Nosotros lo vemos en el momento, pero Dios no solamente ve el momento, sino el Señor ve hacia el futuro. Gloria al Señor. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz y a escuchar cuando Él nos dice no. Ahí está el problema de nosotros. Nosotros no aceptamos de Dios un no. ¿Y por qué no tenemos que aceptar un no, hermanos? Si eso es así, los no también son respuestas de Dios. Los no también son respuestas de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esas respuestas de Dios. Entonces, finalizando esta pequeña enseñanza, las respuestas de Dios es: aquí tienes lo que me pediste. No es el momento, no te conviene o no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Recuerda que Dios, cuando dice Dios un no, es un no. A veces no escuchamos la voz de Dios cuando el Señor dice un no y nosotros ¿qué hacemos? Nos molestamos porque no nos gustan esas respuestas. Y comenzamos a insistir y de pronto en algún momento va a decir, te da el sí, pero no te lo da bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad suya, bajo la voluntad mía. Y ahí cuando tenemos el problema. En la Biblia encontramos una historia acerca de Balaam. Balaam era un profeta. Y a ese profeta, el rey Balac lo contrató
pagándole para que fuera a maldecir el pueblo de Israel. Oye, el profeta fue a consultar al Señor, a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, no vayas. Pero él siguió insistiendo para ir. En la segunda vez, el Señor le dijo, ve. Y ya sabemos lo que le pasó a Balaam. Cuando Balaam se fue a aquella misión, cuando ya la orden de Dios era el no, la voluntad de Dios era el no, él insistió y el Señor le dijo, ve, pero vas no bajo mi voluntad, dijo el Señor, pero vas bajo tu voluntad. Y se fue. Y ya vemos las circunstancias, lo que pasó cuando aquella burra donde él iba, el asno donde él iba, no caminaba, la golpeaba. Y el asna veía el ángel del Señor que estaba delante, y aquel hombre no veía al Señor. Hasta que Dios permite que ese animal hable, la burra hable, le habla a él. Y vemos esa historia que ya muchos la conocemos, la burra le habla. Y es cuando Dios le abre los ojos a aquel hombre y ve el ángel. Porque la respuesta del Señor ha dicho, no, no vaya. Más él insistió y el Señor le dijo, bueno, si usted quiere ir, vaya. Eso pasa, amados hermanos, como cuando usted le dice a un hijo, o cuando el hijo le dice a usted, papi, ¿me deja ir a tal parte? O mami, ¿me deja ir a tal parte? Y la respuesta de la mamá es, no, mi hijo, no vaya. Y ese muchacho comienza con el berrinche que a la última le dice la mamá o el papá, vaya. Pero ya te dice, no bajo la voluntad de él, sino la voluntad del hijo. Y es ahí donde nosotros tenemos los problemas, amados hermanos. Hay que entender los no del Señor. Por ejemplo, Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9. 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9, dice la palabra. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, un hombre de Dios, un hombre que oraba por los enfermos, se sanaba, pero un hombre que está llevando en su cuerpo una enfermedad, un aguijón que estaba ahí, y le pidió al Señor varias veces. Pero la respuesta del Señor para él fue no. Y Pablo le está escribiendo aquí porque él aceptó ese no. Porque le dijo el Señor, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él pudo ver para que él no se enalteciera. Y la respuesta a esa sanidad o a eso que él estaba pidiendo, que lo quitara de él, la respuesta de Dios fue un no. Amados hermanos, usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y aceptar cuando la respuesta de Dios es un no. Tú que vienes pidiéndole al Señor hace mucho tiempo, tú que vienes ahí, estás inquieto, angustiado, preocupado porque Dios no te responde. Pregúntate a ver, quizá Dios ya te respondió con un no. O quizá Dios. Ahora, recuerda que ese no de Dios es porque si Él te da el sí, te va a perjudicar más adelante. Él conoce el futuro. Pero de pronto el Señor te espera un poquito más. No te impacientes. Como dice la palabra, no te impacientes. Espera en el Señor. Confía en Él, dice la Biblia, y Él hará. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermano, esperemos. Esa tardanza que tú crees en tus oraciones que vienes pidiendo y no las has recibido, espera un poco más. Dios tiene la respuesta. Pero analiza si ya el Señor te respondió con un no y de pronto tú estás insistiendo en algo que ya Dios le dijo no. Y cuando Dios dice un no, no insista. Porque si tú insistes, el Señor te va a permitir eso que estás pidiendo, pero en tu voluntad. Y eso te va a traer muchas dificultades, muchas angustias y muchas cosas que te van a afectar. Entonces quería compartir esta parte acerca de la oración, hermanos. Toda oración es respondida por el Señor. Algunas con un sí inmediato, otras con una espera, un tiempo, y otras definitivamente el Señor te está diciendo o me está diciendo a mí, no cuentes con eso porque no te lo voy a dar. Entonces, amados hermanos, que esta palabra le ayude a usted a entender cuando usted en esas dificultades, cuando ve que Dios no le responde, porque quizá Dios le respondió con un no o con un espere un poco más y de pronto usted está impaciente.
y con impaciencia no vamos a ganar absolutamente nada. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. El pastor Honorato Yaruro desde la ciudad de Barranquilla. Qué bendición poder llegar a ustedes por este medio. Muchas gracias.